Hola, buenos días. Hoy les vamos a presentar la situación problema. Nuestro equipo está conformado por Héctor Gómez, Ángel Osvaldo, Pablo Daniel, Alejandro Santoyo, Santiago Almendaris y Luis Ángel Álvarez. En este video abordaremos un tema actual y relevante, las alternativas a los combustibles fósiles mediante el uso de las celdas galvánicas. Como sabemos, los combustibles fósiles están agotándose y generan graves problemas ambientales, por eso es urgente encontrar fuentes de energía más limpias. Entre las alternativas están las celdas solares, los biocombustibles y las celdas galvánicas. Nosotros trabajamos con las celdas galvánicas, cuyo objetivo es generar electricidad a través de reacciones químicas. En este video te explicaremos cómo funciona y demostraremos así una posible aplicación práctica de estas tecnologías limpias en este sistema de baja potencia. Los combustibles fósiles han sido durante mucho tiempo la principal fuente de energía en el mundo, pero su uso conlleva serios impactos negativos. Emiten gases de efectos invernaderos, también dañan los ecosistemas y al ser recursos no renovables, su agotamiento representa un riesgo para el futuro. Por ello, es necesario impulsar una transición hacia energías renovables y sostenibles. Alternativas a los combustibles fósiles. Primeramente tenemos las celdas solares. Las celdas solares están hechas con materiales como el silicio y también hay de otros materiales. Bueno, estas básicamente generan electricidad a partir del efecto fotovoltaico. Tienen muchas ventajas, sobre todo porque son renovables. Lo malo es que tienen algunas desventajas bastante importantes, ¿no? Más allá de el poco mantenimiento que requieren y que pues casi no contaminan, es cierto que tienen un alto costo. Están limitadas por el clima de la región más que nada, o sea, hay regiones donde esto no sería lo mejor o lo más viable, y la necesidad de grandes espacios o techos grandes, o sea, estas se pueden utilizar, por ejemplo, en desiertos, es algo que se hace mucho. La gente pone muchos paneles, celdas solares en desiertos para que puedan absorber la máxima cantidad de energía, pero pues no en todos los lugares es posible tener lugares como estos, ¿no? Entonces, pues básicamente esas son las desventajas. Las celdas galvánicas. Las celdas galvánicas producen electricidad a partir de una reacción redox espontánea. Sin necesidad de fuentes externas, entre sus ventajas se pueden encontrar que tiene una generación inmediata de electricidad, su alta densidad energética y la posibilidad de aumentar su capacidad al conectarlas en serie o en paralelo, pues dependiendo de las necesidades que tengan. No obstante, estas presentan desventajas, como no ser recargables, generar residuos tóxicos al desecharse y ver reducido su rendimiento bajo ciertas condiciones ambientales. Aquí tenemos lo que es la celda de combustible en esta diapositiva. La celda de combustible principalmente está compuesta, como ya vimos en la imagen, de un ánodo, de un electrolito y después de un cátodo. El ánodo y el cátodo no tienen contacto directo entre sí, eso es importante de notar. Al final tenemos el residuo que es agua. Aquí lo que podemos ver es que en el ánodo lo que se le inyecta o lo que pasa por el ánodo es hidrógeno y del otro lado en el cátodo es el oxígeno. Pues básicamente las celdas de combustible generan electricidad a partir de una reacción química, como ya dijimos, entre el hidrógeno y el oxígeno. Esta se divide en dos semireacciones. Principalmente esas reacciones son la primera reacción, que es lo que viene siendo la oxidación del hidrógeno. La molécula de hidrógeno se separa en dos protones de hidrógeno y dos electrones. Después, en la segunda semireacción, que es la reducción del oxígeno, tenemos un medio del mol de oxígeno reacciona con dos protones de hidrógeno y dos electrones para formar la molécula de agua. Pues esta tecnología nos ofrece varias ventajas, como una menor dependencia a los combustibles fósiles, que podemos ver que principalmente en nuestro país todavía somos dependientes a ellos, generan energía limpia y tiene un bajo mantenimiento. Sin embargo, a partir de esas ventajas tienen también grandes desventajas. Su alto costo, esto es también algo muy importante que decir, a pesar de que ya se está implementando esta tecnología en varios sectores como el automotriz, o se está intentando implementar, mejor dicho, en algunos prototipos, pues tiene un alto costo. Después tenemos que la producción de hidrógeno es a partir de fuentes no renovables y pues estas celdas pierden eficiencia conforme al tiempo. Estos son cosas que se están tratando de mejorar, pues como sabemos la tecnología avanza, pero pues es una gran alternativa que se está estudiando mucho
hoy en día. Los materiales: utilizamos un multímetro para medir los voltajes, después usamos 6 caimanes para realizar las conexiones al multímetro y también entre los limones. Después usamos lo que fue el cloruro de potasio, que lo utilizamos en el puente de sal. Después 2 vasos de precipitado de 100 mililitros, 2 vasos de precipitado de 50 mililitros, esto para colocar las soluciones. Después utilizamos la pipeta para poder tener mediciones exactas, o lo más exactas que se pudiera. Utilizamos papel lija para limar las placas, algodón para cerrar los puentes de hidrógeno, limones y por último jugo. Procedimiento de las celdas galvánicas. Primero realizamos el montaje de las celdas como se muestra en la figura 8.1. Una vez hecho eso, utilizamos una disolución de 0.5 moles. Usamos como puentes salinos el tubo que conectara a ambos vasos de precipitado. Después medimos el potencial eléctrico de cada celda utilizando un multímetro. Repetimos la medición 2 veces más a intervalos de 5 minutos y registrando sus lecturas. Y por último, después invertimos las conexiones con el multímetro para que registrara su lectura. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Primero que nada tenemos que entender que la celda galvánica utilizada en el experimento extrae energía mediante una reacción redox espontánea, en donde un metal se oxida mientras el otro se reduce, generando una corriente eléctrica. En las lecturas observadas con un intervalo de cada 5 minutos, se observa que el voltaje inicial era de 1.090 voltios y que con el paso de los intervalos de 5 minutos podemos notar que la última lectura nos dio un voltaje de 1.080 voltios. Esto es normal debido al consumo de reactivos y la acumulación de productos. Al invertir la polaridad de los caimanes, el voltaje se mide como menos 1.067 voltios, lo cual confirma el funcionamiento correcto de la celda y demuestra cómo la dirección del flujo de los electrones depende de la disposición de los electrodos. Resultados podemos obtener que en la primera reacción, el zinc sólido más el ion cobre de 2 positivos acuoso produce un ion zinc 2 positivo acuoso más de cobre sólido. Al conectar el electrodo del zinc en el ánodo y el cobre en el cátodo, se obtiene una diferencia de potencial positiva. El zinc se oxida liberando electrones y el ion de cobre 2 positivos se reduce. Esto confirma que la reacción es espontánea y libera energía, lo que lo hace es espontáneo. Por otro lado, nuestra segunda reacción, es decir, cobre sólido más ion zinc 2 positivos acuoso produce ion cobre 2 positivos acuoso más zinc sólido. Cuando se colocó en esta dirección no se obtuvo un dato medible en el multímetro, lo cual indica que no ocurre una reacción de manera espontánea. El cobre metálico no reduce el zinc, ya que el ion de zinc 2 positivo tiene un menor potencial de reducción que el ion cobre 2 positivo. Por lo tanto, se podría decir que esto no es espontáneo. Los potenciales registrados en la celda zinc-cobre fueron de 1.081 volts, 1.082 volts y 1.083 volts. La media aritmética y la mediana ambas fueron de 1.082 volts. Esto nos dice que los valores fueron consistentes y no presentan valores atípicos. En contextos científicos, suele nada más utilizar la media para representar el comportamiento de todo el sistema. Bueno, ahora hablemos un poco de nuestra hoja de resultados. En la celda galvánica formada por zinc y cobre, el zinc metálico actuó como agente reductor, ya que se oxida y libera electrones. Por otro lado, el ion cobre 2 positivo, que está en solución acuosa, actúa como agente oxidante porque gana sus electrones y se reduce. La reacción global que ocurre es zinc más cobre 2 positivo, da zinc 2 positivo más cobre metálico. La oxidación ocurre en el ánodo, donde el zinc se transforma en zinc 2 positivo y libera 2 electrones. La reducción ocurre en el cátodo, donde el ion cobre 2 positivo acepta esos electrones y se convierte en cobre sólido. Esto sucede porque el zinc tiene un potencial estándar de reducción menor que el del cobre, lo cual favorece que los electrones fluyan de manera espontánea desde el zinc hacia el cobre, generando corriente eléctrica.
Los potenciales registrados en la celda zinc-cobre fueron de 1.081 volts, 1.082 volts y 1.083 volts. La media aritmética y la mediana ambas fueron de 1.082 volts. Esto nos dice que los valores fueron consistentes y no presentan valores atípicos. En contextos científicos, suele nada más utilizar la media para representar el comportamiento de todo el sistema. En esta práctica utilizamos sulfato de zinc y sulfato de cobre, que aunque son sustancias comunes en un laboratorio, si no se tratan de forma responsable pueden ser muy dañinas para el medio ambiente. Por ejemplo, el sulfato de cobre es muy dañino para los organismos acuáticos y si se vierte sin tratamiento puede contaminar ríos y suelos. A su vez, el sulfato de zinc también es una sustancia que desestabiliza mucho los ecosistemas. Por eso, comprendimos que hay que tratar estas sustancias de forma responsable. Los colocamos en frascos separados y reciclamos los electrodos. Estas acciones, aunque parezcan pequeñas, son claves para poder reducir el impacto ambiental de los experimentos. Después de construir y analizar una celda galvánica, llegamos a varias conclusiones. Primero, comprobamos que sí es posible generar energía eléctrica a partir de una reacción química sin la necesidad de comer combustibles fósiles. Aunque el voltaje que obtuvimos fue pequeño e iba disminuyendo con el tiempo, demostramos que incluso una celda tan pequeña como la nuestra era capaz de alimentar dispositivos. También entendimos que este tipo de fuentes alternativas ayudan mucho a disminuir la dependencia del petróleo y a su vez a disminuir la contaminación. En resumen, esta práctica no solo nos enseñó sobre reacciones redox, sino también a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y nuestros avances científicos pueden generar un impacto muy positivo en el planeta.